Hace 7 años, la caída de un imperio. Una lluvia torrencial caía sobre la ciudad de Nueva York, cada gota golpeando las ventanas de vidrio de Grayson Enterprises como los últimos susurros de un imperio moribundo. Jonathan Grayson estaba de pie junto a la ventana de la oficina del director ejecutivo, con sus gélidos ojos azules mirando hacia las bulliciosas calles de abajo. No miraba a la multitud apresurada que buscaba refugio de la lluvia, ni tampoco le importaban las deslumbrantes luces de neón. Para él, todo se había convertido en cenizas de una gloria pasada. Sobre su escritorio, una nota de suicidio arrugada yacía silenciosamente junto a una botella de whisky medio vacía. Su padre había desaparecido. Una bala, una carta y un escándalo financiero habían destrozado a la familia Grayson. Jonathan apretó los puños con tanta fuerza que casi se le clavaban las uñas en las palmas, pero el dolor por sí solo no podía borrar la furia que ardía en su interior. Sabía exactamente quién era el responsable. Westwood Enterprises, o más precisamente, Albert Westwood, el hombre que había usado tácticas despreciables para llevar a Grayson Enterprises a la ruina. Y Jonathan juró que volvería para recuperarlo todo. 7 años después, un imperio en ruinas. Westwood Enterprises, otrora un poderoso conglomerado, ahora estaba al borde de la quiebra. La sede de la empresa todavía se alzaba sobre el distrito financiero, pero por dentro se estaba deteriorando como un barco que se hunde. Los pasillos, otrora bulliciosos, ahora estaban extrañamente silenciosos. Los empleados murmuraban entre ellos, compartían rumores sombríos, rumores de que la empresa no duraría ni un mes más, de que pronto perderían sus empleos, de que Westwood Enterprises estaba a punto de convertirse en una reliquia del pasado. Serena Westwood no permitiría que eso sucediera. Sentada en la oficina del director ejecutivo en el piso superior, sintió que todo se derrumbaba a su alrededor, pero no podía derrumbarse. Porque esto no era solo una empresa, era el legado de toda la vida de su padre, el dolor de la pérdida, el miedo al fracaso. La muerte de Harold Westwood, su padre, el fundador del imperio, había llegado como una tormenta, arrasando con todo a su paso. No solo había sido un hombre de negocios, había sido un padre devoto. Había pasado toda su vida construyendo Westwood Enterprises, convirtiéndola en una de las mayores potencias financieras de Europa. Y, sin embargo, un año después de su muerte, todo se vino abajo. Serena se culpó a sí misma. Ella no había sido capaz de dirigir la empresa tan bien como él. Había permitido que Westwood cayera en una crisis. Las cifras de los informes financieros se sentían como dagas que se le clavaban en el corazón cada día. 800 millones de dólares en deuda bancaria, precios de las acciones en baja del 60% en solo 3 meses, los principales accionistas perdiendo la fe y retirando inversiones, los medios de comunicación calificando a Westwood de corporación moribunda. Lo había intentado todo, negociando con los bancos, buscando inversores, incluso considerando vender activos de la empresa. Pero nadie quería tocar un barco que se hundía. Ella corría contra el tiempo, pero cuanto más rápido corría, más se acercaba al borde de un acantilado. Y no había salida. Una sala de juntas bajo fuego. La enorme sala de conferencias de Westwood Enterprises se había convertido en un campo de batalla. Sentados alrededor de la mesa larga había hombres mayores, con el rostro tenso, algunos incluso visiblemente furiosos. Serena, no puedes seguir dirigiendo la empresa así, espetó un accionista de edad avanzada, con la voz cargada de frustración. Nos estamos hundiendo. ¿Tienes un plan real?, exigió otro. Serena respiró profundamente y se esforzó por mantener la calma. La semana pasada tuve una reunión con el banco. Si podemos demostrar que tenemos potencial de recuperación, es posible que consideren extender nuestros préstamos. ¿Demostrar? ¿Quién crees que va a creer en promesas vacías?, interrumpió un accionista. Nadie confía en una empresa moribunda, Serena. Necesitamos una solución real. La única solución, dijo otra voz que atravesó la tensión, es vender la empresa. Un escalofrío recorrió la espalda de Serena. No, rechazó la idea al instante. Westwood no está a la venta. ¿Entonces cuál es tu plan? ¿Sentarte aquí y ver cómo se desmorona? Serena se mordió los labios con tanta fuerza que casi le sale sangre. Había considerado cientos de estrategias, pero ninguna de ellas era viable. La verdad era que no podía salvar a esta empresa sola.
Necesitaba a alguien lo suficientemente fuerte como para respaldarla. ¿Pero quién? ¿Quién podría ayudarla cuando todo el mundo financiero le había dado la espalda a Westwood Enterprises? Y entonces apareció Jonathan. Buenas noches, señorita Serena. Tengo algo que hablar con usted. Serena luchaba por mantener la calma. Jonathan Grayson, el nombre le puso todo el cuerpo tenso. Habían pasado 7 años desde la última vez que lo vio, pero sabía que había regresado. Ya no era un paria deshonrado, ya no era un hijo furioso que ardía de resentimiento. Había regresado como rey. El mundo a su alrededor parecía girar. Él se había hecho cargo de su empresa y había adquirido la mayoría de las acciones de su familia. Había estado esperando este momento durante mucho tiempo, y ella sabía que Jonathan no había venido a salvarla. Había venido a destruirla. ¿Qué quieres? Jonathan sonrió levemente. Ya sabes lo que quiero. Se inclinó ligeramente y su mirada se cerró sobre ella como un nudo invisible. Pagaré todas las deudas de Westwood Enterprises. Salvaré tu compañía. Serena entrecerró los ojos y la sospecha se apoderó de su voz. Y, a cambio, Jonathan sonrió, pronunciando cada palabra con deliberada lentitud. Te casarás conmigo por 1 año. Serena se quedó helada. No se esperaba esto. Estás bromeando. Yo nunca bromeo. Jonathan arqueó una ceja. Cásate conmigo o lo perderás todo. Un dolor agudo se retorció en el pecho de Serena. Sabía que si se negaba, la empresa se hundiría. Miles de empleados perderían sus empleos. El legado de su padre sería devorado por un hombre al que apenas conocía. Pero si aceptaba, tendría que vivir con el hombre más peligroso que había conocido, un hombre cuya mirada ardía como un reguero de pólvora, capaz de consumir todo a su paso. Serena miró a Jonathan, buscando desesperadamente un destello de sinceridad en sus ojos penetrantes. Pero lo único que vio fue control. Él no solo quería su compañía. Él quería poseerla. Ella apretó los puños, tratando de reprimir el temblor en sus manos. Por fin, Serena tomó la pluma y firmó el contrato matrimonial frío y sin emociones que tenía ante sí. Jonathan tomó el papel, satisfecho. Felicitaciones, señora Grayson. Acabamos de entrar en una apuesta de alto riesgo. Ella lo miró a los ojos y su voz era como una espada. No celebres demasiado pronto, Grayson. Este juego aún no ha terminado. Jonathan se rió entre dientes, con diversión en sus ojos. Oh, confía en mí, Serena. Este juego recién comienza. Y así, la apuesta fatídica había comenzado oficialmente. Bienvenido a Soul Stories. Ahora eres parte de la familia Soul Stories, donde las historias sinceras llegan al alma. Tu apoyo, tus seguidores, tus comentarios y tus opiniones nos impulsan a crear historias significativas y llenas de emociones profundas. Cada historia es un pequeño regalo que aporta calidez y alegría en medio del caos de la vida. Puede que no complazcamos a todo el mundo, pero tus pensamientos nos ayudan a mejorar y a llegar a más corazones. Suscríbete para no perderte nunca una nueva historia. Invita a tus amigos y familiares para que nuestra comunidad llegue pronto a los 10.000 miembros. Historias del alma, historias que tocan el alma. Bienvenida al infierno, señora Grayson. El Rolls Royce pasó lentamente por las pesadas puertas de hierro y entró en Grayson Manor, el lugar que ahora sería el hogar de Serena. Pero para ella, ese no era su hogar. Era una jaula dorada. La mansión Grayson no se parecía en nada a las lujosas y opulentas propiedades que Serena había visto antes. Exudaba un aire de autoridad y de frío desapego, muy parecido al de su propietario, Jonathan Grayson. Las sombrías paredes de piedra gris, las pesadas puertas de madera oscura y los interiores elegantes pero poco acogedores le daban al lugar una marcada falta de calidez. En el momento en que entró, el aire se sintió sofocantemente quieto. Puedes elegir cualquier habitación que quieras, siempre y cuando no sea la mía. La voz profunda e indiferente de Jonathan resonó detrás de ella. Serena se dio la vuelta, cruzándose de brazos mientras levantaba una ceja en desafío. ¿No es esta mi casa ahora? Pensé que una esposa debería tener derecho a dormir con su marido. Jonathan sonrió, pero sus ojos no reflejaban calidez. No te equivoques, Serena.
Eres mi esposa en el papel. Nada más y nada menos. Serena se rió entre dientes, con la voz llena de sarcasmo. ¿Entonces debería hacer de esposa obediente? ¿O quieres que me quede a tu lado como una linda marioneta, como esperas? Jonathan se acercó, su rostro a escasos centímetros del de ella. Su aliento era cálido contra su piel, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Mientras no me avergüences en público, no me importa qué papel elijas interpretar. Serena miró fijamente sus penetrantes ojos azules y, de repente, se rió. Entonces prepárate, Grayson. No soy una marioneta que puedas controlar. Jonathan no dijo nada, pero en el fondo, se estaba gestando una tormenta. Un acuerdo comercial perfecto. Su matrimonio funcionó como un contrato comercial ejecutado a la perfección. Jonathan hizo desfilar a Serena por los círculos sociales de élite, desde galas benéficas hasta subastas de arte y cumbres corporativas de alto perfil. Para el mundo exterior, eran la pareja perfecta. Jonathan, frío pero poderoso. Serena, deslumbrante, inteligente y encantadora sin esfuerzo. Interpretó el papel de la señora Grayson sin ningún defecto. Sonreía dulcemente cada vez que Jonathan le ponía la mano en la cintura para las cámaras. Inclinaba la cabeza con atención mientras él hablaba de negocios con sus socios. Ella colocaba suavemente su mano sobre la de él cada vez que aparecían juntos en público. Todo era una actuación. Pero detrás de las puertas de Grayson Manor, no eran más que extraños. Jonathan se mantuvo distante, tratándola como una pieza más de su gran plan de venganza. ¿Y Serena? Ella no iba a ponérselo fácil. Jonathan esperaba que Serena fuera la esposa obediente y perfecta. La había subestimado. Serena empezó a ignorarlo, allí mismo, en su propio terreno. Nunca lo esperaba para cenar. Cuando él hablaba, ella pasaba junto a él como si fuera invisible. Siempre que él solicitaba su presencia en un evento, ella se aseguraba de llegar tarde, solo para irritarlo. Jonathan no era el tipo de hombre que se provocaba fácilmente, pero Serena era una excepción. ¿Está intentando provocarme, señora Grayson? Una noche, después de regresar de una gala, Serena subió las escaleras sin decir palabra. Jonathan la observó en silencio. No le importaba. Al menos, eso era lo que siempre se había dicho a sí mismo. Pero verla sonreír a otros hombres, verla tan despreocupada, tan absolutamente indiferente hacia él, despertó en él una irritación desconocida. A Jonathan Grayson no le gustaba que lo desafiaran. Se acercó a ella a grandes zancadas, agarrándola de la muñeca y obligándola a detenerse. «Estás intentando hacerme enojar deliberadamente, ¿no?» Serena arqueó una ceja y soltó la mano de un tirón, con la voz cargada de burla. «Ah, sí. ¿Así que el gran Jonathan Grayson finalmente le está prestando atención a su esposa?» La mirada de Jonathan se oscureció. Serena sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitarlo. Quería ver si Jonathan Grayson era realmente una máquina sin emociones o si había algo escondido bajo esa fachada helada. Sus batallas no se limitaban a la mesa o a las fiestas extravagantes. El dormitorio también se había convertido en un campo de batalla. Jonathan insistió en que durmieran en habitaciones separadas. Serena eligió deliberadamente la habitación que estaba justo al lado de la suya y hacía ruidos intencionales, todas las noches solo para burlarse de él. Una noche, Jonathan entró en una habitación y la encontró preparando una partida de póker. Se cruzó de brazos y la miró con recelo. ¿Qué estás haciendo? Jugando a las cartas, Serena se encogió de hombros. ¿Te gustaría unirte? ¿O podríamos jugar a otra cosa? Jonathan respiró profundamente. Esta mujer no tenía noción del miedo. Al principio, Jonathan había visto su matrimonio como nada más que un medio para vengarse. Pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que poco a poco se estaba dejando llevar por el juego de Serena. Empezó a fijarse más en ella. Verla con otro hombre le dejaba una sensación extraña e inquietante en el pecho. Cuando ella sonrió, él se encontró incapaz de apartar la mirada. Jonathan no quería esto. No quería sentir nada por la hija de su enemigo. Pero Serena ya no era solo la hija de Albert Westwood a sus ojos. Se había convertido en algo mucho más peligroso. «Eres el juego más peligroso al que he jugado»,
Serena. Una tarde, Jonathan se encontraba en el balcón, contemplando las deslumbrantes luces de la ciudad. Serena salió y se quedó de pie junto a él en silencio. Ninguno de los dos habló. Sin embargo, en ese momento de tranquilidad, algo había cambiado. Jonathan se dio cuenta de que ya no tenía el control. Y eso fue lo más aterrador de todo. Serena Westwood nunca había creído en la simplicidad del blanco y negro. Entendía que el mundo de los negocios era un campo de batalla, donde los fuertes podían convertir a las víctimas en villanos con una sola noticia en el momento justo. Pero cuanto más investigaba sobre la quiebra de la familia Grayson hace 7 años, más se daba cuenta de que algo no cuadraba. El escándalo financiero que Jonathan siempre había creído que había sido orquestado por su padre. No había pruebas concretas, solo rumores, informes filtrados, artículos de prensa elaborados para manipular la percepción pública. ¿Por qué su padre, Albert Westwood, un meticuloso hombre de negocios, haría algo tan imprudente? ¿Por qué Grayson Enterprises había caído tan rápido, tan fácilmente, como si alguien lo hubiera orquestado? Durante una semana entera, Serena estudió detenidamente viejos registros, informes financieros y correspondencia entre su padre y Grayson Enterprises. Y entonces lo encontró. Un nombre. Un nombre que aparecía repetidamente en los contratos comerciales entre ambas empresas en ese momento. Magnus Ale. Magnus Ale había sido socio comercial de Grayson y Westwood, pero justo después de que Grayson Enterprises colapsara, desapareció del mundo financiero. O mejor dicho, cambió su nombre, borró sus huellas y resurgió con una identidad completamente nueva. Un escalofrío recorrió la espalda de Serena. Si su padre realmente había destruido a la familia Grayson, ¿por qué un tercero se había beneficiado de todo eso? Si Magnus Ale había manipulado a ambas familias, ¿por qué Jonathan nunca había hablado de él? Sabía que acababa de descubrir una verdad oculta, algo plagado de contradicciones. Y tenía que contárselo a Jonathan. Una verdad que él se negaba a escuchar. Serena encontró a Jonathan en la biblioteca tarde esa noche. Estaba sentado en su escritorio, con un vaso de whisky en la mano, y la luz dorada proyectaba sombras nítidas sobre su rostro. Necesito hablar contigo. Jonathan no levantó la vista. Si este es otro de tus juegos, no tengo tiempo. Serena apretó con más fuerza los documentos que tenía en las manos y se acercó. Creo que sé quién estuvo realmente detrás de la caída de tu familia. Esta vez, Jonathan levantó lentamente la mirada. Dejó su vaso, se reclinó en su silla y la miró con ojos fríos y penetrantes. Pensé que ya sabías la respuesta, Serena. Tu padre lo hizo. Serena inhaló profundamente. No, Jonathan, te equivocas. Había un tercer jugador en todo esto, Magnus Ale. La expresión de Jonathan se ensombreció. Había pasado mucho tiempo desde que había escuchado ese nombre. Serena colocó la pila de documentos sobre el escritorio frente a él. Investigué. Esas inconsistencias, esos patrones, todos apuntan hacia él. Manipuló a nuestras dos familias, llevándolas al conflicto. Jonathan miró los archivos, pero no los tomó. En cambio, se limitó a mirarla, silencioso, agudo. Entonces, lo que me estás diciendo es que he pasado los últimos 7 años odiando a la persona equivocada. Serena asintió. Sí, y sé que no quieres creerlo, pero al menos mira las pruebas. Jonathan permaneció inmóvil. Su mente se había quedado en blanco. Durante toda su vida había creído que el padre de Serena era el enemigo. Había pasado 7 años reconstruyendo su imperio solo para poder regresar y vengarse de ella. Se había casado con ella, no por amor, sino para hacerla sufrir como él. ¿Y ahora ella le estaba diciendo que todo lo que él creía era mentira? Una batalla de voluntades. Jonathan se rió, una risa fría y hueca llena de incredulidad y burla. Recogió los documentos y los dejó caer de golpe sobre el escritorio. ¿De verdad crees que me lo voy a creer? Serena se puso rígida. Ni siquiera has leído. Jonathan se levantó de golpe de su silla y la fuerza con la que la hizo caer hizo un fuerte ruido. ¿Me tomas por tonto, Serena? Su voz era baja, peligrosa. Serena lo miró con enojo. No, estoy tratando de ayudarte. Ayúdame. Jonathan se acercó a ella,
con los ojos encendidos de furia. Eres la hija de Albert Westwood. ¿Crees que confío en ti? ¿O es solo otro intento de manipularme, como lo hizo tu padre? Una punzada aguda atravesó el pecho de Serena. No soy mi padre, Jonathan. ¿Tú no? La risa de Jonathan era amarga y cortante. Has desempeñado bien tu papel, Serena, pero, por desgracia para ti, no me dejo engañar por mentiras. Serena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sabía que Jonathan no le creería fácilmente, pero no esperaba ese nivel de resistencia. Apretó los puños. Entonces, no importa lo que haga, ¿siempre me verás como el enemigo? Sí. Una palabra, fría, definitiva. La atravesó como una espada. Serena soltó una risa seca y sin humor, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Entonces fui una tonta por intentar ayudarte. Se dio la vuelta para irse, pero en el momento en que sus dedos tocaron la manija de la puerta, Jonathan la agarró de la muñeca y la tiró hacia atrás. ¿Crees que puedes marcharte así como así? Serena se dio la vuelta y lo miró a los ojos. ¿Por qué, Jonathan? ¿Por qué quieres que me quede? ¿Para que puedas seguir odiándome? ¿Para que puedas seguir usándome como tu peón en tu juego de venganza? Jonathan no dijo nada, pero en sus ojos había algo que luchaba en su interior. Serena se inclinó y su voz fue un susurro contra su oído. ¿Sabes qué es lo verdaderamente irónico, Grayson? Crees que eres tú quien tiene el control, pero la verdad es que llevas tanto tiempo ahogándote en odio que ya no puedes reconocer lo que es real. Se soltó de su agarre y esta vez Jonathan no la detuvo. Serena se alejó. Jonathan se quedó paralizado en la oscuridad, mirando la pila de documentos que había sobre el escritorio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los recogió, las grietas de su armadura. Jonathan Grayson siempre había creído que el odio era lo único que lo mantenía con vida. Durante 7 años, la había alimentado, la había agudizado y dejado que lo impulsara hacia adelante. Todas las demás emociones eran debilidad, pero había un problema, Serena Westwood. Ella estaba derrumbando los muros que la había construido durante años, por mucho que lo intentara, ya no podía odiarla como antes. No recordaba cuándo empezó a prestar más atención a Serena. Tal vez fue cuando ella se sentó en los escalones, mirando tranquilamente la lluvia, sus profundos ojos azules ya no reflejaban su orgullo habitual, solo una profunda tristeza. Tal vez fue cuando ignoró su frialdad, pero todavía se preocupó de maneras pequeñas y silenciosas. Todas las mañanas, sin que nadie se lo pidiera, su café estaba siempre en la mesa, tal como a él le gustaba. Todas las noches ella nunca se quejaba de que él llegase tarde a casa, pero siempre había una manta doblada sobre el sofá de su oficina. Cuando él tenía dolores de cabeza por el trabajo, ella no preguntaba, pero siempre aparecía un analgésico junto a su vaso de agua. Ella no tenía por qué hacer esas cosas, pero las hacía. Cada vez que lo tocaba, aunque fuera por accidente, él ya no sentía odio. Solo sentía dolor, como si una parte de él quisiera creerle. Pero Jonathan no pudo. No se lo permitieron. La noche en que ella enfermó, todo empezó con una tormenta inesperada. Llegó tarde a casa, empapada de pies a cabeza, pero se negó obstinadamente a que la ayudara. No necesito que te preocupes. Esas fueron las últimas palabras que dijo antes de desplomarse en el gran vestíbulo. Jonathan no sabía que lo había obligado a llevarla arriba. No entendía por qué se quedó junto a su cama toda la noche, presionando un paño frío sobre su frente, observando su rostro pálido como si temiera que desapareciera. Debería haberse ido. No debería haberle importado. Pero cuando sus pequeñas manos agarraron de repente su muñeca, su respiración débil, su voz un susurro frágil en su estado febril. No me dejes. No podía marcharse. Un nuevo día, una verdad enterrada descubierta. Cuando Serena se despertó a la mañana siguiente, Jonathan ya se había ido. No sabía que él se había quedado despierto toda la noche por ella. No sabía que, en el momento en que ella se despertó, él se había ido, como un hombre que huye de algo que se niega a reconocer. Pero Jonathan no había ido muy lejos. Había ido a la biblioteca y allí descubrió la verdad que ella había estado ocultando. Sobre su escritorio había archivos, investigaciones sobre la caída de su familia, informes, registros financieros, pruebas que vinculaban a Magnus Ale con transacciones ocultas.
Ella todavía estaba investigando el pasado. Confrontación. Jonathan no recordaba lo rápido que había entrado en su habitación. Serena, todavía débil por la fiebre, apenas tuvo tiempo de registrar su mirada gélida antes de que la levantara de la cama. ¿Qué hiciste? Su voz ya no tenía la frialdad habitual. Era cruda, cargada de furia. Serena, desorientada, intentó soltarse. Déjame ir, Jonathan. ¿Estás loco? Tiró los documentos sobre la cama. ¿Qué diablos es esto? Serena miró hacia abajo. Se le encogió el corazón. Él lo había visto todo. Estaba tratando de ayudarte, se rió Jonathan, con un sonido amargo y desdeñoso. ¿Ayúdame? ¿De verdad crees que te creería, Serena? Serena se puso de pie de un salto, su propia frustración igualaba la ira de él. ¿Puedes dejar de verme como tu enemigo por un maldito segundo? ¿Puedes simplemente mirar la evidencia? Jonathan odiaba la forma en que su voz temblaba. Odiaba la forma en que su pecho se oprimía ante la desesperación en sus ojos. ¿Evidencia?, se burló. ¿O es solo otro intento desesperado por limpiar el nombre de tu padre? Serena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Crees que estoy haciendo esto para defender a mi padre? ¿Qué otra cosa podría ser? Soltó una risa aguda, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Eres patético, Jonathan. Jonathan se quedó helado. ¿Qué acabas de decir? Serena respiró profundamente y habló despacio, deliberadamente, cada palabra lo traspasaba más profundamente de lo que quería admitir. Has pasado toda tu vida odiándome, pero este es el problema. Si ya no puedes odiarme, ¿qué queda de ti? Jonathan no dijo nada. Se quedó allí mirándola, con la mandíbula apretada y los puños apretados a los costados. No podía odiarla, pero tampoco podía amarla. Jonathan salió furioso de la habitación y bajó las escaleras como si necesitara aire para respirar. Su corazón latía con fuerza, no por ira. No quería creerle a Serena. No podía permitirse creerle, porque si lo hacía, perdería lo único que lo había mantenido con vida durante los últimos 7 años, el odio. Y para Jonathan, eso era más aterrador que perderlo todo. Un momento después, regresó. Serena se quedó quieta en el enorme dormitorio, con el corazón latiendo tan violentamente que parecía que se le iba a romper. Nunca había imaginado que Jonathan pudiera despreciarla tanto. Su mirada se fijó en su expresión gélida, esos penetrantes ojos azules llenos de nada más que furia y resentimiento. Sal de mi casa. Sus palabras la atravesaron como una espada. Serena se tragó el nudo que tenía en la garganta y sus manos temblaban mientras luchaba por mantener la compostura. ¿De verdad quieres que me vaya, Jonathan? Sí, sin vacilaciones, sin un atisbo de duda. Serena soltó una risa silenciosa. Ella ya lo esperaba. Desde el momento en que se comprometió con este matrimonio, supo que Jonathan nunca le creería. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto demostrara su valía, él siempre la vería como su enemiga. ¿Bien? Su voz era suave, casi ingrávida, pero sus ojos brillaban. Me iré. Pero recuerda esto, Jonathan Grayson. Se acercó un paso más y se paró frente a él, mirándolo fijamente. Puedes echarme de tu casa, pero no puedes sacarme de tu mente. Jonathan no dijo nada. Ella esperó. 1 segundo. 2 segundos. Un destello de duda. Un rastro de arrepentimiento. Nada. Serena le dirigió una sonrisa triste. Tomó su bolso, se dio la vuelta y se alejó, y Jonathan la dejó ir. Pero cuando la puerta se cerró tras ella, su corazón se encogió dolorosamente. No quería irse, pero tenía que hacerlo. Serena arrastró su maleta hacia las puertas de la finca Grayson, pero sus pies se sentían como si se hundieran en el suelo. Ella no quería irse. No podía dejar a Jonathan así. No importaba lo cruel que fuera con ella, no importaba lo mucho que dijera odiarla, ella sabía la verdad debajo de su fría fachada. Recordó aquella noche, cuando cayó enferma. Durante toda la noche, él había estado a su lado, presionando con su mano un paño frío sobre su frente, una y otra vez, sus ojos ya no estaban llenos de desdén, sino de una preocupación descontrolada que no podía ocultar. Y no se había ido.
Recordó la forma en que la miraba cuando creía que no lo estaba viendo, la forma en que sus dedos instintivamente se cerraban alrededor de los de ella mientras dormía, la forma en que siempre se preocupaba por ella, incluso si nunca lo admitía. Jonathan no era cruel. No era un monstruo. Era un hombre que se había ahogado en el odio durante tanto tiempo que ya no reconocía la luz. Ella quería salvarlo, pero no se puede salvar a alguien que no quiere ser salvado. Sin embargo, ella todavía no podía alejarse de él. Serena abandonó la finca de Grayson esa noche. Se alejó sin nada más que una pequeña maleta, los últimos restos de su orgullo y un corazón destrozado sin posibilidad de reparación. No tenía a dónde ir, pero no podía detenerse. Tenía que demostrar la verdad, aunque eso significara no volver a ver a Jonathan. Serena se sumergió en el trabajo. Voló a Europa, se reunió con los antiguos socios comerciales de su padre y revisó cada contrato, cada transacción financiera, cada rastro de manipulación. Y finalmente lo encontró, pruebas irrefutables, tratos secretos, dinero canalizado a través de múltiples cuentas, una maraña de engaños. Magnus Ale, él era quien había orquestado todo. Serena tenía la verdad en sus manos. Tenía que decírselo a Jonathan, pero nunca esperó que él la encontrara primero. La trampa. Serena no tenía idea de que la estaban vigilando, no hasta que fue demasiado tarde. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su hotel, una mano áspera le tapó la boca. «Buenas noches, señora Grayson». Una voz profunda y escalofriante le susurró al oído. Ella se quedó helada. Magnus Ale. La había encontrado. «Has estado cavando demasiado, ¿no?» Serena se resistió, pero él era mucho más fuerte. La arrastró hasta un callejón oscuro, agarrándola del brazo con fuerza, con la voz cargada de diversión. ¿De verdad creías que podrías desenmascararme? Se rió entre dientes con tristeza. Tú y tu marido sois igualmente tontos. El pulso de Serena latía con fuerza en sus oídos. Ya no es mi marido. Oh, Magnus sonrió, acercándola más a él. Mejor aún. Entonces morirás sola y nadie sabrá a dónde has ido. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Era esto? ¿Iba a morir allí, en ese callejón sin nombre? No, no podía. No le había dicho la verdad a Jonathan. No había limpiado el nombre de su padre. Estaba aterrorizada. Y entonces apareció Jonathan. Se encontraba en la entrada del callejón, con la tenue luz de la calle proyectando largas sombras sobre su rostro. Su mano apretaba una pistola y sus gélidos ojos azules estaban clavados en el hombre que sujetaba a Serena. Magnus Ale. El hombre que le había arrebatado todo. Magnus sonrió, con una mano todavía agarrando la muñeca de Serena, y con la otra apuntándole con un arma. ¿Eres rápida, Grayson? Su voz era casi burlona. Entonces dime, ¿ese peón tuyo es realmente tan importante? Jonathan no vaciló. Levantó su arma, con voz firme, controlada. Déjala ir. Magnus sonrió. ¿Y si no lo hago? Jonathan dio un paso adelante, su voz era muy aguda. Tú y yo somos los verdaderos enemigos aquí. Lo sé todo. Ella es inocente. No uses a una mujer como escudo para tu cobardía. Sé un hombre. Serena contuvo la respiración. Jonathan no era frío, no era indiferente. Él la estaba protegiendo. Magnus se quedó en silencio por un momento antes de soltar una risa lenta y divertida. El clásico de Jonathan Grayson. Arrogante, moralista, siempre pensando que lo tenía todo bajo control. Pero aún así, la soltó. Serena tropezó, pero antes de que pudiera caer, Jonathan la atrajo hacia sus brazos y la protegió con su cuerpo. Y entonces Magnus levantó su arma. Todo sucedió en una fracción de segundo. Serena no pensó. Ella solo vio a Magnus levantar su arma. Vio que su dedo apretaba el gatillo y se movió. ¡Van! Sonó el disparo. El dolor le atravesó el cuerpo como fuego. Se quedó sin aliento. Su visión se nubló. Jonathan se quedó paralizado. Al instante siguiente, ella se desplomó en sus brazos. La sangre empapó su vestido blanco y se extendió rápidamente. El mundo de Jonathan se hizo añicos.
Serena. La sonrisa de Magnus vaciló. No esperaba que ella recibiera la bala por Jonathan, pero a Jonathan ya no le importaba Magnus. Su mundo se había reducido a ella. ¿Por qué? Su voz sonó ronca, rota. Serena logró esbozar una débil sonrisa y sus dedos temblorosos alcanzaron a tocarle el rostro. Porque no quiero perderte, Jonathan. Entonces cerró los ojos. Jonathan la levantó en brazos, con el corazón latiendo con fuerza de terror mientras salía corriendo del callejón. Quédate conmigo, Serena. Tienes que vivir. Tienes que vivir. Nunca había tenido miedo de nada en su vida, pero ahora tenía miedo de perderla. Jonathan nunca había conocido el miedo, pero ahora, con la sangre de Serena empapándole las manos, sentía como si su corazón estuviera siendo aplastado por un puño de hierro. La abrazó fuerte y corrió como un loco por el oscuro callejón. Cada paso golpeaba contra el frío pavimento y su mente gritaba una y otra vez un mismo pensamiento. Ella no puede morir. Serena, quédate conmigo. No cierres los ojos. No tienes permitido dormir. Ella yacía inerte en sus brazos, con los ojos apenas abiertos y la respiración entrecortada. Alex, murmuró, su voz no era más fuerte que un susurro. Calle. Ahorra fuerzas. Ladró, pero por dentro se estaba desmoronando. Todo se volvió borroso, las sirenas, las voces, el caos a su alrededor. Nada importaba. Solo ella. Cuando la ambulancia se detuvo frente a él, Jonathan entró corriendo y la sujetó con tanta fuerza que los paramédicos tuvieron que apartarle las manos. Suéltela. Necesito estar con ella. Señor Grayson, necesitamos operarla de inmediato. Si no actuamos ahora, no lo logrará. Las palabras lo atravesaron como una cuchilla. Jonathan miró a Serena, su rostro pálido, sus pestañas temblorosas, sus labios entreabiertos como si fuera a decir algo demasiado débil para oír. No podía perderla. Salvarla. Hacer lo que fuera necesario. Su voz sonó ronca, una orden y una súplica a la vez. Las puertas del quirófano se cerraron de golpe ante él. Las horas más largas de su vida. Jonathan se quedó paralizado fuera del pasillo del hospital. Tenía las manos apretadas con tanta fuerza que se le clavaban las uñas en las palmas. Nunca antes se había sentido tan indefenso. Ningún poder, ninguna estrategia, ningún control podría salvarla ahora. Él lo tenía todo, pero si perdía a Serena, lo perdería todo. Se hundió en una silla, con la mirada vacía, mirando sus manos, todavía manchadas con su sangre. Esto era culpa suya. Si no la hubiera alejado, si no hubiera dejado que su odio lo cegara, ella no habría resultado herida. Debería haberla protegido. Pero en lugar de eso, ella había recibido una bala por él. ¿Por qué? ¿Por qué lo había hecho? Jonathan cerró los ojos, sintiendo su propia impotencia por primera vez en su vida. Y por primera vez, rezó. No sabía a quién le estaba rezando. Nunca había creído en nada más que en sí mismo. Pero ahora estaba dispuesto a rogarle a quien lo escuchara. No me la arrebaten. Una lucha por la vida. 3 horas después, las puertas del quirófano se abrieron de golpe. Doctor, ¿cómo está? El cirujano se quitó la mascarilla, con el rostro aún tenso. La operación fue un éxito, pero no se ha despertado. Todavía no podemos estar seguros de nada. Ahora le toca a ella. Jonathan los empujó y entró en la sala de recuperación. Serena yacía allí, rodeada de máquinas frías y esterilizadas, vías intravenosas y monitores que emitían pitidos débiles. Se ve tan pequeña, tan frágil. Acercó una silla a su lado y le tomó la mano, fría, inmóvil. Serena, soy yo. Silencio. Apretó sus dedos con más fuerza, con la voz quebrada. Sé que me odias. Sé que te he hecho daño, pero no puedes dejarme así. Una lágrima cayó sobre su mano. Jonathan Grayson estaba llorando. Si te despiertas, te juro que te lo compensaré. Haré lo que quieras. No me dejes. Pero Serena no respondió. 72 horas de infierno. 3 días. Fueron los 3 días más largos de la vida de Jonathan Grayson.
Nunca se había imaginado que una persona pudiera pasar 3 días sin dormir, sin comer, sin hacer nada más que esperar. Pero mientras Serena permaneció allí, todavía inconsciente, el mundo exterior dejó de existir. Se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano, ignorando a los médicos, las enfermeras, sus asistentes, cualquiera que intentara apartarlo. Si ella se despierta y yo no estoy aquí, nunca me lo perdonaré. Su voz era áspera, firme, suficiente para acallar cualquier argumento. Y por eso se quedó. Observó cada frágil subida y bajada de su pecho, cada leve movimiento de sus dedos, cada parpadeo de sus pestañas mientras ella se debatía entre la vida y el olvido. Cada minuto que pasaba se sentía como si una cuchilla se clavara más profundamente en su alma. Cada segundo que ella permanecía inconsciente, él se hundía más en la desesperación. La tercera noche. Era pasada la medianoche. Fuera del hospital, el mundo estaba en silencio. El tenue resplandor de las farolas de la calle proyectaba largas sombras sobre las estériles paredes blancas. Jonathan permanecía inmóvil en su silla, con la cabeza apoyada en el borde de la cama del hospital. Tenía los ojos secos, hundidos tras 3 días sin dormir. Pero no se atrevió a cerrarlos, porque si dormía, temía que al despertar, ella ya no estuviera. De repente, un dedo tembló. Jonathan abrió los ojos de golpe. Contuvo la respiración y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Y luego, muy lentamente, Serena abrió los ojos por primera vez. Jonathan no lo podía creer. Durante 3 días se había preparado para lo peor. Pero ella había regresado a él. Serena, susurró con voz temblorosa. Serena parpadeó, intentando recuperar la conciencia. Todo estaba borroso. Pero lo primero que vio fue a él. Todavía estaba allí, todavía sosteniéndole la mano como si soltarla significara perderla para siempre. Tenía los ojos inyectados en sangre, una barba oscura le ensombrecía la mandíbula. Nada que ver con el prístino e intocable director ejecutivo que alguna vez fue. Parecía exhausto, derrotado. Pero en sus ojos solo había una cosa, ella. Serena esbozó una débil sonrisa, su voz apenas por encima de un susurro, burlona a pesar de su fragilidad. Te ves terrible, Jonathan. Se le escapó una risa ronca, un sonido que sonaba a la vez de alivio y agonía. Jonathan bajó la cabeza y presionó su frente contra el dorso de su mano como si finalmente se hubiera desplomado. Por completo. ¿Casi me matas, Serena? Ella parpadeó lentamente y sus dedos apretaron débilmente los de él. Pero todavía estoy aquí. Jonathan levantó la mirada. Y por primera vez, sus ojos ardían con emociones que había enterrado durante demasiado tiempo. Sentí más miedo que nunca en mi vida. A Serena se le encogió el corazón. Jonathan Grayson, un hombre que una vez creyó que no necesitaba a nadie, que la había rechazado una y otra vez, ahora admitía que le aterrorizaba perderla. Ella sonrió mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿De verdad creías que te dejaría tan fácilmente? Las palabras que había estado esperando. Jonathan respiró profundamente y se estremeció antes de apretar su mano con más fuerza. ¿Serena? Ella parpadeó, esperando. Te amo. Las palabras brotaron de él como una presa que se rompe. Serena se quedó helada. En todo el tiempo que habían pasado juntos, nunca había imaginado que Jonathan diría esas palabras. Pero ahora, sentado frente a ella, estaba un hombre que ya no tenía nada que ocultar. Jonathan Grayson ya no era cauteloso, ya no era frío, era solo un hombre que ponía su corazón en sus manos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Yo solía pensar que el odio era lo único que me mantenía con vida. Pero cuando caíste, cuando pensé que te había perdido para siempre. Jonathan tragó saliva con fuerza, su voz estaba cargada de emoción. Me di cuenta de que no puedo vivir sin ti. Serena lo miró y luego sonrió. Una sonrisa suave y cómplice. Estaba esperando que dijeras eso, Jonathan. Lo siento, susurró, dándole un tierno beso en la mano. Serena negó con la cabeza, su respiración aún era débil, pero sus ojos brillaban de amor. No lo hagas, porque yo también te amo. Jonathan apretó su mano como si nunca la soltara. Y por primera vez, después de todas las tormentas, se habían encontrado de verdad. Se habían casado, pero no por amor.
Serena se había casado con Jonathan por un contrato firmado para salvar una empresa, para escapar de un destino que estaba decidido para ella. Jonathan se había casado con Serena por venganza. Un plan cuidadosamente orquestado para convertirla en un peón en su juego de venganza. Su matrimonio había comenzado con mentiras y heridas, pero ahora, frente a frente, todo había cambiado. Serena estaba sentada en el pequeño banco de madera fuera de Grayson Manor, mirando la puesta de sol sobre el vasto cielo. La brisa rozaba su piel, pero su corazón se negaba a quedarse quieto. Jonathan llevaba un rato detrás de ella, observándola en silencio. Ella sabía que él estaba allí. Ella también sabía que algo estaba a punto de cambiar. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte ahí parada?, preguntó con voz ligera como el viento. Jonathan dio un paso adelante y acercó una silla a su lado. La miró durante un largo rato, como si memorizara cada curva, cada línea de su rostro. Luego, con voz profunda y segura, preguntó: «Serena, ¿recuerdas por qué nos casamos?» Serena sonrió, aunque había un dejo de amargura en sus ojos. «Por supuesto, te casaste conmigo para vengarte. Me casé contigo para salvar mi empresa». Jonathan asintió. Una vez pensé que el matrimonio era solo una transacción, una herramienta para lograr un objetivo. Le apretó la mano con suavidad. Pero ahora sé que estaba equivocado. Serena inclinó la cabeza y una extraña sensación le subió al pecho. «Entonces, ¿qué piensas ahora?» Jonathan no respondió de inmediato. En cambio, se puso de pie. Luego, lentamente, se arrodilló ante ella. Serena se quedó sin aliento. No podía creer lo que estaba viendo. El hombre que una vez la había tratado como un peón, el hombre que la había rechazado una y otra vez, el hombre que nunca le había dicho palabras de amor, ahora estaba arrodillado ante ella. Sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió para revelar un anillo que brillaba bajo los tonos dorados del atardecer. Serena Westwood. Su voz era firme, pero había un ligero temblor debajo de la profundidad de sus emociones. La primera vez que te propuse matrimonio, fue un contrato. La segunda vez, quería empezar de nuevo. Pero esta vez, él la miró a los ojos, los suyos llenos de nada más que amor puro e innegable. Quiero que seas mi esposa, no por un contrato, no por deber, no por ninguna razón excepto por amor. ¿Te casarás conmigo? No más contratos, no más odio. Serena sintió que el mundo se detenía. En un momento ella pensó que lo único que tenían era dolor. En un momento ella creyó que nunca encontrarían un final feliz. Pero Jonathan había cambiado. Basta de miradas frías y calculadoras llenas de venganza. Basta de palabras hirientes destinadas a herir. Basta de amargura y resentimiento. Solo un hombre ofreciéndole su corazón. Serena respiró profundamente. «¿Estás seguro, Jonathan?», susurró, con voz apenas firme. «Nunca he estado más segura de nada». Sus ojos azules la miraron fijamente. Ella lo miró. Luego, lentamente, extendió la mano. «Entonces sí, me casaré contigo». Jonathan se rió, una risa genuina y poco común, llena de alegría. Le colocó el anillo en el dedo y la atrajo hacia sí para besarla apasionadamente bajo el sol poniente. Esta vez no había contratos, ni odio, ni fantasmas del pasado que los detuvieran. Solo dos personas que habían luchado contra todo y habían encontrado el camino para volver a estar juntos. La vida está llena de desafíos, pero cada historia contiene una lección. A veces, la pérdida nos enseña a apreciar lo que nos rodea. El fracaso nos hace más fuertes. Y el amor verdadero, cura hasta las heridas más profundas. Nadie es perfecto, pero todos merecen ser amados. El perdón puede romper las cadenas del odio. Y a veces dejar atrás el pasado no es perderlo, es reencontrarse a uno mismo. Gracias por seguir esta historia. Cuéntanos qué te pareció y no olvides suscribirte para recibir más historias emotivas y poderosas. Deja un comentario. Comparte esta historia con otras personas. Permanezca atento para el próximo.